Minuto 96. Partido con tintes de amistoso molero ante Columbus, donde Pumas ya no se juega absolutamente nada, salvo el orgullo. El equipo de Solari fue a pasear, ya que le dieran a su vez un paseo en las canchas de Charlotte y Cincinnati. Ahora tocará intentar cerrar con dignidad contra un club que al menos tiene 30 años de historia compitiendo, fundador de la Major League Soccer y que sin dudas es uno de los pilares para que el deporte más visto del planeta se haya empezado a arraigar en el público estadounidense. Su historia se puede empezar a entender por el abuelo de los primeros dueños, Harrelson Hunt, hombre a la antigua que intentó hacerse millonario con plantaciones de algodón a inicios del siglo pasado, pero fallando porque para su era ya había sido prohibida la esclavitud, yendo a la bancarrota entonces al menos 3 veces por su adicción a las apuestas y constante búsqueda de enriquecerse con distintos negocios, incluyendo burdeles de mala muerte en Arkansas. Según el FBI, su suerte y legado cambiaron gracias a un juego de cartas que le hizo ganar por el valor de $1 millón un yacimiento petrolero en Texas, que básicamente le resolvió la vida para que después él terminara fundando a la derecha de Estados Unidos, manipulando encuestas en favor de sus creencias y marcando además la cultura estadounidense en términos propagandísticos. Su familia heredó, por supuesto, su fortuna y las malas costumbres, ya que 3 de los 14 hijos de Hunt manipularon los precios de la plata a nivel mundial entre mediados de la década de los 70s y a principios de los 80s, llegando a poseer en algún momento una cantidad superior a la producción total de ese metal precioso en todo el planeta. Obviamente, uno de los 3 hermanos es el que nos interesa para este video, Lamar Hunt, que para lavar un poco su cara de gángster de plata, incursiona en el deporte con los Chiefs de Kansas y por supuesto con el Columbus Crew, como una de las franquicias fundadoras del fútbol gringo en 1995, debutando en el 96, construyendo el primer estadio específico para balompié en su país. Ese dato ya le da tradición al siguiente rival, aunque por supuesto los momentos de gloria, los cambios administrativos y por lo tanto las crisis le dan mucha sazón al equipo aurinegro. Los Hunt vendieron la institución a Anthony Pickard antes de conseguir 5 títulos del 96 a 2009, que comprenden 3 Supporters Shield, un título de la MLS y una US Open Cup. Con el nuevo dueño llega una crisis profunda de identidad a partir de 2013 a 2018, donde no se consiguió ningún campeonato. Se perdió una final en el 2015 contra Portland y se estuvo a punto de cambiar de sede al equipo a Texas. Pero entonces ahí hubo toda una movilización social por el arraigo que ya había generado en la comunidad el equipo con el estadio histórico y antecedentes. Save the Crew fue la consigna con la que los aficionados lograron meter la presión necesaria para que en 2019 el segundo dueño vendiera la franquicia a unos terceros dueños, la Edwards Family, en mancuerna con Haslam Sports. Vino entonces con ellos una redención deportiva, lo que los hace un rival especialmente complicado, ya que demostraron poder competir a nivel internacional, además de obtener la gloria a nivel local de nueva cuenta, por supuesto. En esta nueva era han sido campeones de la MLS en 2020 y 2023, le ganaron una Campeones Cup al Cruz Azul en 2021, jugaron su primera final continental contra Pachuca en la CONCACAF para 2024, además de una Leagues Cup en ese mismo año que los ponen ya como un equipo bastante serio. En cuanto al banquillo actualmente, después del último proceso con Wilfred Nancy, que dejó 2 títulos antes de salir a Europa, los de Columbus no han logrado encontrar la llave para una estabilidad como tal, ya que el sucesor del francés Hendrik Rijtstorm no logró conectar ni con la afición ni con los jugadores o la entidad deportiva, apenas dirigiendo 14 partidos en el presente año con 7 empates, 4 derrotas y 3 victorias, por lo que fue cesado dejando un interinato, Laurent Courtois, un entrenador que supo ser exitosísimo con el filial de la MLS Next Pro, Columbus Crew 2, ganando 38 de 59 partidos dirigidos, un título de la división, además de ser condecorado como el manager del año 2022. Su trabajo en el equipo aurinegro es breve, pero nos dice mucho. Una sola derrota, un empate y 4 victorias en 6 partidos dirigidos. Con esto, vamos a ver qué ofrece su equipo, tácticamente, fortalezas, debilidades y posible once inicial. Suscríbete, comenta, comparte y deja tu like y hype al video para que el algoritmo nos siga recomendando. Si bien el actual técnico rival no empezó de cero, tener que reemplazar a Wilfred Nancy, que entregó uno de los estilos de juego más vistosos de la MLS en toda la historia, no va a ser fácil. Noté cierta descoordinación defensiva en los primeros partidos de Laurent Courtois al mando del Crew, que pese a que se fueron aplacando, no son del todo infalibles por una zona en específico. Ahorita lo explicamos. Alinean entonces con un 3-4-3, eso es una terna
9 centrales, uno de ellos tiene mucha movilidad para recorrer al frente incorporándose al medio campo o lateral para generar desequilibrio numérico al ataque. Los otros dos tienen cierto recorrido al frente, uno también puede pasar al medio campo si intentan ofender mejor, pero lo infaltable es que tendrán a un hombre de seguridad atrás siempre como central fijo. Delante de ese trío estará un cuarteto de mediocampistas. Esos son 2 mediocentros de manejo de pelota turnándose para ir al frente. Siempre que uno recorra, el otro suele quedar más retrasado para no descompensar al equipo, mientras que por fuera los 2 volantes suelen tener esa facilidad de intercambiar lados de la cancha, picar al espacio o jugar por el centro. Vas a enfrentar a un equipo con demasiada movilidad, lo cual hace muy difícil tener una referencia de marca contra los más talentosos del crew. Sus 3 delanteros además tienen esa misma agilidad, se conocen y pueden aparecer por distintos frentes del ataque. Obviamente también cuentan con un par o hasta una tripleta de mediapuntas habilitados como extremos, lo que los hace un equipo muy estético y complicado de sostener en el mano a mano. En la presión suelen dejar solo a 2 delanteros y 4 mediocampistas detrás para sumar 6, aunque solo el par más adelantado se desgasta, mientras que los 4 restantes van a tapar líneas de pase. Pumas puede sufrir en ese tema porque a veces regalas pelotas en la salida, pero a la vez te obliga a intentar el juego directo. Ahí encuentro una buena noticia por una de las cosas que más le duelen al Columbus, que explico con el esquema que adoptan a nivel defensivo. 4-4-2, pero no suelen tener laterales nominales, sino que uno de los carrileros con más alma de extremos y por lo tanto carencias defensivas cierra a la línea de 3 defensores. Esto provoca que prácticamente todos sus rivales intenten jugarles con balones en largo en los espacios que se forman entre central y lateral, o incluso a espaldas del central que esté habilitado por fuera. Adolecen de lo mismo que Pumas, eso sí, con un plantel más sólido y creo yo un escalón más arriba en términos físicos. Como cualquier equipo de la MLS, los tipos tienen gente muy fuerte y potente en todas las zonas del campo, por eso en pelota parada son muy amenazantes, aunado a que trabajan muy bien la táctica fija. Eso sí, la forma de competirles tiene que ir de juego directo, toques rápidos y precisos, además de contundencia. Si te manejas con una actitud similar a los juegos pasados o incluso más defensiva, te podrían bailar. Pero vamos con el 11 inicial para empezar a definir esto por roles de jugadores. Ante la rotación obligada de su técnico, no me atrevería a asegurar quiénes van a estar disputando este partido, pero en la portería de las 2 opciones, que son el paisano de Álvaro Morales, Hagen de Guatemala o Schulte, me parece que el segundo es un arquero que salva puntos o partidos con el buen manejo de pies y de su área. Muy buen atajador que además le sacó una gran pelota a Luis Suárez en uno de sus últimos partidos. En la central estará primero el capitán Sawatzki como inamovible. Mucha jerarquía, buena lectura de pases entre líneas, aunque a veces le cuesta el mano a mano cuando tiene que recorrer a la banda. Lo acompaña Rudy Camacho, que es un central clásico de buen mano a mano, clavado en el centro y de juego aéreo sólido. Y por otro lado, para completar esa terna, tienen 2 opciones. César Rubalcaba, que ha logrado anotar contra el Atlas precisamente por su buena movilidad, idea y técnica que tiene para ir al ataque, mientras que la última, pero no menos importante opción, será el mundialista con Cabo Verde, Moreira, que estando él, es prácticamente un mediocampista más que genera el desequilibrio numérico por dentro y por fuera. Gran técnica y velocidad para tirar paredes. El campeón de la Eurocopa, André Gómez, es el pivote organizador del equipo, una especie de hombre de seguridad en la salida que todavía da unos pasos al frente si es necesario para aportar un montón con su toque de pelota. Lo podría acompañar un jugador como Carumanchi, que es más un contención fijo de recuperación, u otro artista como Chambus, que es de los mejores cobradores de balón parado del crew, además de que sabe marcar diferencia con su toque privilegiado en largo y a profundidad para aprovechar las diagonales que tiran sus compañeros. Como extremos volantes o carrileros hay varias opciones: Amundsen, Farsi o Picard. Parecidos, de buen pie, agilidad para aparecer en ambas fases del juego y buena movilidad al ataque, pero con serias deficiencias en defensa. La propuesta del Columbus es ciertamente arriesgada con esto, pero la situación es quitarte su presión de encima y no equivocarte, porque con tanto técnico y velocista te liquidan al contragolpe muy fácil. Al frente tendrán 2 opciones para la media punta. No van necesariamente con 2 extremos y un 9, sino con Jabrún, que es un talentoso gambetero y velocista que te cambia los partidos en una jugada, y porque también pueden jugar juntos, su jugador franquicia recién llegado que ha anotado 3 goles en sus 3 primeros partidos, Bryce Méndez, futbolista que manejándose detrás del 9 es letal.
no solo por su buena técnica para poner pases definitivos, sino porque además tiene grandes recursos como definidor. Los dos puntas nominales que tendrán serán Gazdag, delantero asociativo, no tanto un 9 de área, sino que puede botarse también por la banda o generar paredes con el centro delantero puro o el mediapunta. Tiare es el que más alma de 9 tiene en el equipo y es un portento físico, peligrosísimo por arriba y con gran velocidad en espacios cortos para salir de 1 o 2 antes de buscar a portería. Pero para que no digan que estoy describiendo al Madrid de las 3 Champions, al Brasil de 70 o al Barcelona de Pep, vamos con el análisis de sus últimos goles, tanto a favor como en contra, para entender de la forma más realista posible qué les duele y qué pueden hacer de verdad en la cancha. Empezamos por su juego ante Cincinnati, donde el primer aviso en su contra vino de una triangulación por fuera, toda de primera intención, luego de un saque de banda. El siguiente rival padece mucho cuando lo atacan con idea por los extremos de la cancha, y aunque acá se salva, en una segunda incursión de los dirigidos por Noonan, la defensa del Cruz se terminó cerrando por inercia en el centro. Como esperando a que alguien cubriera la banda, el 27 queda completamente fuera de la jugada cuando era su obligación, y con un pase largo habilitan a Buja, que fácil y sin presión recorre unos metros por la zona para tirar el centro, que además le cae a donde va llegando el otro carrilero, que no puede terminar de estorbar, pero aunque el remate termina siendo cuestionable, el rebote le sigue quedando a Cincinnati, que después define el primero. El sufrimiento les duró buena parte del primer tiempo, pero poco a poco, con jugadas de toques de primera y volviéndose el partido una pelea en medio campo, termina dándose un tiro de esquina. El cobro de Chambust es crucial, directo a la cabeza de Tiare, que define muy bien el empate. Se animaba entonces el Crew con esto, y antes de cerrar el primer lapso consiguió lo que fue el gol de la diferencia, aprovechando el shock. Aparece una triangulación y el concepto del tercer hombre. Arsen pica al espacio mientras el central incorporado al ataque, Sawatzki y Jabruni, se asocian. Pase de genio del estadounidense respetando el esfuerzo de su compañero, y penal infantil de Miazga para que lo venga a cobrar Gazdag, con gran categoría, para el 2-1. Vamos a su partido ante Miami, duelo de errores claros, el primero del supuestamente infalible André Gómez, que se notaba algo fuera de ritmo. El equipo flamengo recupera y le cae a Luis Suárez, que define un golazo. En respuesta, los dirigidos de Laurent Courtois adelantaron las líneas de presión, y en un pase de Casemiro en su debut, además con el club de Beckham, recupera Picard, toca con Gazdag, que siendo delantero actúa como un mediocampista porque le da pausa y el toque necesario a la jugada para que aparezca Jabruni. Por fuera, centro, y Casemiro, otra vez compitiendo por superar el ridículo de André Gómez, se saca el premio con un autogol. Vendría para el cierre del primer tiempo una jugada interesante, porque otra vez les encontraron a los de Columbus esa debilidad por las espaldas de sus centrales. Luis Suárez tira una diagonal de Luis Suárez y queda desmarcado, completamente libre para meter el centro al que va entrando, y golazo del Miami. Todo parecía que estaba por irse al caño para el equipo de Courtois, porque además en el segundo tiempo entró Messi. Luis Suárez incluso aprovechó otra vez las espaldas de su defensa para habilitar a Lionel, que terminó fallando. Pero la derrota parecía inminente, hasta que, por supuesto, como el antídoto veraniego de los argentinos, tuvo que entrar un español debutante además para definir el empate. Casemiro pierde la cabeza para regalar una falta, Brais Méndez toma la pelota, cobra venenoso, el mismo contención brasileño salta tarde y la deja pasar para terminar perdiendo 2 puntos en el Estadio Nou. Así llegamos a sus 2 duelos de Leagues Cup, el primero contra el Atlas, especialmente desalentador porque así como Puma se vio contra Charlotte, los jugadores rojinegros parecían estar siempre un tiempo abajo de los del Crew. Tirados atrás, vino el córner para abrir el partido, por supuesto. Rechaza el Atlas, pero la pelota sigue viva por fuera, recentro y gran cabezazo de César Rubalcaba para poner el 1-0, que se convirtió después en un aún más convincente 2-0 por otra pelota parada, esta vez mucho mejor cobrada de primera instancia por Jabruni, para el remate de Paloma de Sawatzki. El mismo Jabruni sentencia el resultado con una gran lectura de juego que es solo posible de desarrollar en un equipo que sabe lo que juega. La toma no le hace justicia cuando va a hacer esta presión, pero es que el tipo arrancó demasiado temprano. Predijo el siguiente pase de un Atlas bastante lento y predecible, triste, que perdió la bola en la salida. El 16 del Crew conduce y espera para dejársela a Brais Méndez de frente a la portería, y el español terminó definiendo ya con sutileza ante una leyenda de la Liga MX como lo es Camilo Vargas. Llegamos así a su último partido ante Pachuca, donde otra vez por la presión alta consiguen sacar ventaja. Mozo despeja, intercepta a Carumanchi, que toca como puede para el mismo Brais, que se asocia. Pachuca amontonó gente para defender como sea esa pelota, pero entra André Gómez a dar claridad a la acción con un taconazo en
el área para Mutsen, centro para Bryce y golazo infernal de tijera del Español, que luego los colombuseños ampliaron con otro córner prefabricado. Pelota que cruza toda el área para que la vaya a buscar un ofensor que recentra, triple contacto en el área entonces y gran gol para hundir al Pachuca. Los Tuzos, para irse con dignidad, fueron al frente con sus posibilidades, el Cruz se termina relajando y logran abrir para Mozo, centro del canterano Puma, aprovechando la debilidad del rival por fuera, y de extremo a extremo entra solo Idrissi otra vez a espaldas del carrilero para poner el 2-1 final. Esto es tu último rival de la Leagues Cup 2026. Un equipo en construcción, entre comillas, porque mantiene una continuidad al menos en el esquema a lo que había realizado por tantos años el técnico anterior. Por ello, saben a lo que juegan. Son letales en pelota parada, aunque su gran debilidad será por unas bandas que en el afán de ser ofensivos descuidan bastante. Muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 326 de Minuto 96 y acompañarnos en este desastre de la Leagues Cup que terminó desde el partido pasado. De verdad, gracias. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Rodrigo Gamboa, Álvaro Leiva, Hugo Bat, Morten Wall Johansen, SG7 FIFA Games, Omar Barrientos, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Carlos Yale Parada, Jorge Morelos, Pepe Rashid, Óscar Espinosa, Sabis Cayetano, Javier Bates, Marco Guerrero, Manuel Ordorica, Carlos Zamora Sotelo, Antoine Rojas, Ángel López, Camazots, Ibales Huertes, Manuel Guzmán, Bonner TV, Ezequiel Carrillo, Luis Aníbal Bárcenas, César Martinioli, Ricardo Islas, Rapech Samuel, Héctor Martinica hasta Vallejo, Dafne 6GU, Antonio Tor Morales, Lágrimas Negras de un Vampiro, Ranco Sasa, Rodrigo Domínguez, Héctor Pino, Resu Simpson, Aaron H4M3O, Víctor Amezcua, Santiago Vera, Juan Valdemar, Alan Rivera, Renosila, Moisés Güell, Manuel Aguileta, Edgresiv, Iván Serrano, Santi Dinaro, Luis Santana, Asideos, Alex Vallado, No se puede corregir la naturaleza, El Club de un Gamer, Dan 8-Bit, Juan Carlos Alejandre, Isacrack, Jorge Marroquín, Alexis Oliva, Martín Villegas hasta Texas, Benedetto 6294, Tavo Cervantes, Ramón Abad, Arihualo, Alberto Roquero, Saúl Santamaría, Arturo Solís, Alberto Pot, César Huerta, Lick Carlos Ramírez, Alex Salamandra, Jesús Noriega y Brandon B. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.